Buenos días de nuevo. Buenos días. Ahora sí responden, ¿no? Antes no. Buenos días. Bueno, les invito a abrir sus Biblias en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. En esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a estar viendo los versículos del 16 al 18. Y el título que le hemos puesto a esta predicación es la ayuda vital del Espíritu Santo, la ayuda vital del Espíritu Santo. Lo que queda de carta hasta el final, no queda mucho, veremos que hay un personaje central y ese es el Espíritu Santo. 9 veces repetirá Pablo en lo que queda de carta, en este tiempo de carta, la palabra Espíritu Santo. 9 veces. Así que digamos ahora, el foco está puesto en él y veremos por qué. Vamos a orar al Señor. Señor, ahora de nuevo venimos ante ti, ante tu trono de la gracia, para que tú, Señor, nos llenes de tu socorro y suplas todas nuestras carencias intelectuales, espirituales, Señor, para acercarnos a tu palabra con santo temor y temblor. Porque reconocemos, Señor, que sin la ayuda de tu Espíritu Santo, vano es todo lo que podamos hacer. Si tú no edificas tu iglesia, en vano trabajan los edificadores. Padre, por eso te rogamos que Él ahora supla todas esas carencias que tenemos, tanto en este que habla como en todos y cada uno de nosotros para escuchar y también para ser obedientes a tu palabra. Líbranos del error, Señor, y que tú obres en consecuencia en cada alma, en cada corazón. Sabemos por tu palabra, Señor, que tú has revelado que tu palabra es tu poder para salvar. Tu palabra es el medio que te usa para santificar a tu pueblo. Y tu palabra también es, Señor, olor a muerte para aquellos que se pierden. Pero, Señor, te rogamos que esto último, en este día, Señor, se convierta en un oro de vida para vida. Que traiga salvación y traiga santificación a tu pueblo aquí en Ciudad Alta. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer el pasaje Gálatas 5 del 16 al 18. Si es para mí, no estoy. Gálatas 5 del 16 al 18 dice lo siguiente. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Cuando el apóstol Pablo comenzó la parte práctica de la carta a los Gálatas, si recuerdas, de hace unas semanas atrás, una carta que recordamos por otro lado, Pablo escribe para defender la salvación solo por la gracia de Dios y solo por la fe en Jesucristo, en contradicción a lo que enseñaban los judaizantes. Cuando Pablo comenzó esta parte práctica, comenzó afirmando que lo que Dios quiere de los creyentes es un corazón que obra por fe, que obra por amor, en base a la fe que Dios le ha dado. Eso es lo que Dios quiere de los creyentes, no quiere sus obras religiosas. En el capítulo 5, versículo 6 de Gálatas, en este capítulo que estamos leyendo, Pablo dijo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Dios quiere de los creyentes un corazón que por fe obra en amor. Eso es lo que Dios quiere. Que tu corazón sea de Dios. Esa es la parte práctica de la carta a los Gálatas. El Señor Jesucristo te hizo libre cuando te salvó, que es lo que vimos la semana pasada, del versículo 13 al 15. Te salvó para libertarte de la esclavitud al poder del pecado en tu vida diaria en la que te encontrabas. Te libertó de la culpa de ese pecado. Te libertó del castigo por ese pecado, para que ahora libremente, de corazón, quieras amar y servir a Dios, haciendo morir cada día los deseos de la carne que aún siguen en ti, para que libremente, de corazón, vivas plenamente sirviendo a tus hermanos por amor,
para que de corazón, libremente, quieras y puedas cumplir la ley moral de Dios. Y para que de corazón y libremente evites todo pleito y problema entre hermanos. Para eso Dios nos hizo libres. Somos libres. Hermanos, Dios nos salvó y ahora nos llama a todos sus hijos a vivir imitando a Cristo con esa nueva actitud, con una vida y un corazón apartados para Él que obra por fe en amor. Esta es la santificación. Esta es la santificación a la que todos los creyentes estamos llamados a vivir por amor al Señor, para ser más como Él en carácter. Pero este privilegio de la santificación que ahora tenemos en Cristo, no es un camino de rosas. Tristemente, porque algunos han querido ver en Él un camino de rosas, han querido dejarlo a un lado por ser imposible de lograr, porque fracasan una y otra vez. Pero nunca en la palabra encontrarás que el camino a la santificación, el camino en la santificación, será nunca un camino fácil. ¿Y sabes por qué? Mira, no lo es por el mundo, no es porque Satanás está alrededor tuyo, lo es por el pecado que aún está en ti. Por eso, la santificación va a ser tan difícil. ¿O no es cierto, hermanos, que en ocasiones seguimos queriendo hacer lo que nuestra carne quiere hacer? Que nuestros malos deseos, pensamientos nos pide. ¿Cómo tenemos aún esas luchas? ¿O no es verdad que en ocasiones queremos seguir viviendo dando satisfacción a nuestros deseos más oscuros? Incluso para hacerlos en ocasiones los disfrazamos de buenas acciones y una vez hechos los justificamos haciendo buenas obras para no sentirnos mal. ¿O no es cierto que intentamos resarcir esos malos deseos, esas malas acciones, por ese cargo de conciencia, como hemos dicho, haciendo multitud de obras piadosas? Esa es la realidad. Esa es la lucha sin cuartel que tenemos todos y cada uno de los creyentes. La lucha entre nuestra carne y el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esa es la vida del creyente, de hecho, si realmente ese creyente ha sido salvado por la gracia de Dios mediante la sola fe en Jesucristo. Si el Señor te salvó en esos únicos términos que son posibles para salvación, si el Señor te salvó solo por fe y solo por la gracia, tu vida es una vida de lucha. Sí o sí. Es una lucha continua entre tu corazón nuevo y tu carne. Por eso, si queremos vivir de corazón para el Señor, si queremos vivir libres para Él, deberemos ser conscientes de que vamos a enfrentar innumerables desafíos por causa del pecado que aún está en nosotros. Y por esa razón debemos admitir que necesitaremos de la ayuda vital del Espíritu Santo en nuestra santificación. Para un creyente es tan imposible santificarse a sí mismo como salvarse a sí mismo. Imposible. No podemos vivir la vida cristiana con nuestros propios recursos. Intentarlo nos va a llevar al fracaso seguro. Necesitamos de Dios el Espíritu Santo. Y esto es lo que en síntesis nos dice Pablo en este texto y lo que nos seguirá diciendo hasta el final de la carta. Pero en este texto que tenemos en esta mañana, Pablo, en un primer punto, nos va a dar el mandato, debido a esa lucha intensa que vamos a tener con nuestra carne, nos va a dar el mandato a someternos al Espíritu Santo. Primer punto, sométete al Espíritu Santo si quieres resistir tu carne aún caída en pecado, versículo 16. En un segundo punto, versículo 17, nos va a decir el motivo. Y es el conflicto sin cuartel que existe entre tu carne y tu espíritu, y que es una lucha que nos supera. Y por último, nos dirá el resultado si obedecemos, el versículo 18. Así que Pablo aquí nos da 3 puntos: el mandato a someternos al Espíritu Santo, el motivo o la causa de por qué no tenemos que someter al Espíritu Santo, y el resultado final si nos sometemos al Espíritu Santo. El mandato, versículo 16, mira lo que dice el texto.
Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. En otras palabras, rinde tu conducta al Espíritu Santo de Dios para lograr la victoria sobre tu carne. Rinde tu conducta al Espíritu Santo de Dios para lograr la victoria sobre tu carne. Esta exhortación de Pablo, muy posiblemente, es motivada porque los Gálatas, por el contexto anterior de la libertad lograda por Cristo, no estaban viviendo en esa libertad. No estaban oponiéndose a la carne, no se servían por amor los unos a los otros, no estaban viviendo según la ley moral de Dios y se estaban haciendo daño los unos contra los otros. Todo esto era debido, muy posiblemente, por el contexto general de la carta, porque los judaizantes les habían convencido de que cumpliendo los preceptos religiosos de la ley, no solo iban a lograr la salvación por sí mismos, sino que además iban a lograr aplacar los deseos de la carne a través de sus obras religiosas. Y no lo estaban logrando. Por muchas obras religiosas que ellos hicieran, ellos seguían viviendo en la carne. Por eso, si realmente querían vivir libres de corazón en la libertad lograda por Cristo para ellos, debían andar por el Espíritu. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Ese es el punto de la carta. El punto es sencillísimo, por otro lado. Si quieres vivir libre de las ataduras de tu carne, si quieres hacer morir cada día el pecado que aún sigue presente en tu vida, si quieres vivir en la libertad que Cristo logró para ti en la cruz, debes rendir tu conducta al Espíritu Santo de Dios. Debes depender en todo del Espíritu Santo. Ese es el punto, es muy simple. Si no lo haces, eres un insensato. Porque por muy nobles y excelentes que sean tus intenciones, tus obras religiosas nunca aplacarán los deseos pecaminosos que aún siguen en ti. Porque aunque hayas sido regenerado espiritualmente, nunca te olvides que aún la inclinación natural de tu carne, de tu humanidad, sigue siendo hacia el pecado. Sí, hermanos, eso quizás sea escandaloso, pero es la realidad. Seguimos teniendo inclinación hacia el pecado. Fíjate que en la frase no cumpliréis el deseo de la carne que usa aquí Pablo, no cumpliréis el deseo de la carne, el tiempo verbal del verbo cumplir expresa lo inevitable de la situación. Es inevitable. Y la palabra carne, como ya se ha dicho multitud de veces, habla de nuestra naturaleza aún caída en pecado. Así que Pablo, en otras palabras, está diciendo, si andan por el Espíritu, no harán lo que de otro modo es inevitable que hagan por ustedes mismos. Inevitable. Hermanos, es inevitable pecar si no estamos sujetos al Espíritu Santo. Es inevitable ceder momento tras momento, evento tras evento, pensamiento tras pensamiento a las concupiscencias, a los deseos carnales, a lo pecaminoso que aún está en ti. Es inevitable, es lo que dice el apóstol Pablo. Y para empeorar las cosas, encima nos volveremos autoindulgentes con nosotros mismos. Nos justificaremos por nuestras acciones pecaminosas. La palabra que usa aquí Pablo para deseo es un sustantivo. Implica el deseo maligno, desmedido, autoindulgente. Así que dicho de otra manera, si dependemos de nosotros mismos para nuestra santificación, todo lo que haremos será dar lugar inevitablemente a nuestros deseos pecaminosos y luego, para empeorar las cosas, justificarlos. Aminorar su importancia, verlo incluso como legítimos. ¿Cuándo fue la última vez que te excusaste por tu pecado, echando la culpa de ese pecado a la sociedad, a tus padres, a tu cónyuge, a tus hijos, a tus hermanos en la iglesia? Si esto ha sucedido en tu vida, es porque has dado lugar a tu carne y no has rendido tu voluntad al Espíritu Santo. Es así de simple. Tendemos a culpar a los demás. Esa es la tendencia de la carne, culpar a los demás de nuestro pecado. Eso es lo inevitable si no estamos dependiendo del Espíritu Santo. Y por el contexto de la denuncia legalista de la carta, además en ocasiones creerás tener bajo control esos deseos pecaminosos o los intentarás disimular, como dijimos antes, por medio de tus obras religiosas, por tu vida religiosa.
¿Cuándo fue la última vez que intentaste resarcir ese pecado que te está recomiendo por dentro haciendo cosas buenas? ¿Cuándo? Teniendo una vida de oración, teniendo una vida contemplativa, sacrificándote, haciendo 1000 actividades y todo para intentar, oh Señor, aplacar este dolor que tengo por mi pecado. ¿Sabes cómo se llama todo eso? Autoindulgencia. Autoindulgencia. Y esto es algo muy peligroso, porque esa autoindulgencia está quitando de su lugar a Cristo. Estás poniendo tu excusa y tus esfuerzos en tu santificación en vez de arrepentimiento y fe en Cristo. La autoindulgencia es altamente peligrosa. Sustituyes lo que Cristo logró en la cruz y en su lugar y pones tus esfuerzos. Y además es peligrosa porque acabarás creyendo que por ti mismo podrás de alguna manera aplacar tus malos deseos, tu tendencia natural hacia el pecado. Creerás que podrás ocultarlos en la medida en que externamente manifiestes una vida piadosa y que nadie se dé cuenta. Pero nada de esas actividades jamás harán posible el acabar con esos deseos autoindulgentes de tu humanidad aún caída. Ninguna obra religiosa ocultará delante de Dios lo que hay en tu corazón. Nada. Es más, cuanto más intentes esforzarte conforme a reglas y obras humanas, sin importar, como dije antes, cuán nobles sean esas obras, lo único que estarás haciendo es alimentar más y más esa espiral de autoengaño. Si quieres realmente hacer morir los deseos pecaminosos de tu vida, si quieres vivir en la libertad que Cristo logró por ti, debes, dice Pablo, andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu, no hay otra forma. Ahora bien, ¿qué significa esto, andar en el Espíritu? Pues muy simple. Significa someter toda tu voluntad al Espíritu Santo. Significa una vida entregada de continuo al control del Espíritu Santo. Andar en las Escrituras es un sinónimo de vivir. El tiempo verbal indica continuamente, sin descanso. Debes vivir, como dicho de otra manera, debes vivir continuamente dependiendo del Espíritu Santo, mandándole a que Él controle toda tu voluntad. Toda. Si no quieres acabar inevitablemente haciendo el mal que aún está en ti, debes rendir voluntariamente toda tu vida y de continuo al control del Espíritu Santo. Tristemente, algunos consideran que este control presupone por nuestra parte el que ahora me tengo que cruzar de brazos, ¿no? Bueno, si debo de someter toda mi voluntad al Espíritu Santo, ¿yo qué hago? Me siento, me cruzo de brazos y espero que Él haga su obra. Que Él tenga esa libertad de acción en mi vida, pero no es así. Pablo cuando dice andad en el Espíritu no está diciendo que yo me tengo que sentar. Ese andad es algo activo, yo debo hacer algo. Mira, hay una doctrina que se llama la doctrina del quietismo, no sé si te suena. Esa doctrina enseña que el creyente para su santificación debe tener una absoluta pasividad en su vida. Pero eso no está en la palabra del Señor, en ninguna parte. Andar en el Espíritu, rendirse al Espíritu Santo, es decir, esa santificación progresiva, no es una actividad pasiva por tu parte. Esa pasividad no es bíblica. Pablo dice, andad, es un imperativo, es un mandato activo, es decir, tú debes hacer tu parte. Si andar en el Espíritu implicara que yo me quedo quieto a que el Espíritu haga toda la obra, ¿para qué están los imperativos en la Biblia? ¿Para qué están esos imperativos que nos mandan a hacer? Hacer no para ser, sino hacer porque ya somos. Porque recuerda lo que dice Santiago en Santiago 2:14, que una fe sin obras está muerta. Tú no eres llamado por Dios a ser un mero espectador de tu vida de santidad, viendo cómo el Espíritu Santo libra tu batalla. No, en vez de eso, eres llamado a lo siguiente, Romanos 6, versículos del 11 al 13. Así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús.
Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Toda actividad pecaminosa de nuestro cuerpo, toda lujuria de nuestra mente debe ser abandonada. Pablo más adelante en Gálatas dirá en Gálatas 6, versículos de 9 al 10, y no nos cansemos de hacer el bien. Eso es también algo que tú debes hacer en tu santificación. Pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Querido hermano, llamar al Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, y no hacer lo que Él dice es negarlo como Señor. Y eso no es una obra del Espíritu Santo, es algo que tú debes hacer. En Lucas 6:46 el Señor preguntó, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Fíjate que no dice, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que el Espíritu Santo les mueve a hacer? No, tú tienes que hacer. Como creyente eres llamado a que de manera activa te revistas de Cristo para no dejar que la carne te someta. Romanos 13:14. Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Eres llamado a imitar de manera libre, espontánea, deseosa a Cristo. El Señor Jesús dijo en Mateo 11:29, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en Cristo debe andar como Cristo anduvo. La santificación es algo que activamente debes vivir. Debes vivir. Ahora, ¿cómo vivo en el Espíritu? ¿Cómo hago para que Él controle mi carne? Para que me santifique. ¿Acaso me tengo que meter en un cuarto y flagelarme, como hacían los monjes? ¿Tengo que dejar de comer cierta comida cuando llegue la Semana Santa? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para que pueda andar en esa santificación que el Espíritu Santo está produciendo en mí? Como siempre, el Señor Jesús nos da la respuesta. Y como siempre, una respuesta magistral por su sencillez. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo o qué usa el Espíritu Santo o cómo vivo yo? Viviendo en su palabra. Viviendo en su palabra. Hermanos, para vivir en el Espíritu debes someterte a la autoridad de la palabra de Dios. Para que ésta te santifique en todo tiempo, en todo momento, debes buscar que la palabra de Dios te sature. Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Que la palabra de Cristo habite en abundancia para que ésta nos enseñe y nos amoneste, nos corrija. Hermanos, la santidad no es algo místico. No es algo místico. La santidad es algo muy práctico. Es muy práctica. Pero esa práctica tampoco va de decidir arbitrariamente por nuestra parte lo que queremos hacer para ser santificados. La santidad va de obedecer lo que Dios ha dicho en su palabra. Y en muchas ocasiones lo que Dios ha dicho en su palabra, aún nosotros que ya hemos sido salvos, irá en contra de los deseos de nuestro corazón. Aún en ocasiones lo que nos dice la palabra nos dirá cosas que no nos gusta, que nos resistiremos, que querremos dar la vuelta para que diga lo que yo quiero que diga y de esa manera decir, mira, esto es lo que dice la palabra de Dios. Es por esa razón que, como todos saben, desde esta iglesia siempre procuramos que la palabra diga lo que la palabra tiene que decir, ni más ni menos. Y luego amoldar nuestros deseos a lo que dice la palabra.
En ocasiones eso llevará a tomar decisiones que no todos van a entender e incluso no estarán de acuerdo. Pero el punto es que eso va a suceder siempre porque nuestro corazón no quiere santificarse en ese sentido. Quiere seguir haciendo lo que Él quiere. Y queremos hacer lo que nos gusta, incluso lo que nos hace sentir bien, o incluso lo que yo interpreto que está bien. Hermanos, la santificación, el proceso es renovar nuestro entendimiento para pensar según la palabra de Dios. Ese es el punto. Y hacer morir mis buenas intenciones, mis buenos deseos. Nadie discute que puedan ser buenos moralmente hablando, pero comparados con la palabra, no pueden estar al mismo nivel que la palabra. La santidad no es algo místico. Se basa en obedecer lo que Dios ha dicho en su palabra. Muchos viven esclavizados a su carne porque no se han rendido a la autoridad de la palabra de Dios. Es muy simple. Sí, nadie discute que la lean, nadie discute incluso que la mediten, nadie discute que la estudien, nadie. Pero luego siguen actuando según sus pensamientos, siguen actuando según las opiniones de su corazón, siguen actuando según sus emociones, incluso siguen actuando siguiendo el pragmatismo de lo que ven a su alrededor y que creen que es lo que funciona para lograr que una iglesia vaya bien o para que mi vida espiritual vaya bien. Pero hermanos, nada de eso funciona si no obedeces la palabra de Dios. Porque Dios santifica tu vida mediante la palabra de Dios. Si no obedeces la palabra de Dios, nunca te rendirás a la voluntad del Espíritu Santo. Nunca. Y más temprano que tarde acabarás sí o sí sucumbiendo a esos pensamientos y a las obras de tu viejo hombre que siguen estando en ti. Y quiero dejar claro que no solamente esas viejas obras directamente o abiertamente o claramente pecaminosas. El pecado es tan malvado que no ha destruido por completo nuestra moralidad. Pero nuestra moralidad no es la bondad de Dios. Cuidado con nuestra moralidad, con nuestro concepto de lo que está bien o de lo que está mal. Cuidado. Hermanos, cuidado. Si no vives apegado a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras, si no vives apegado al Espíritu Santo, todo lo religioso o moral que intentes hacer para arreglar cualquier situación pecaminosa solo va a complicar las cosas. Debes arrepentirte genuinamente y debes volver a las Escrituras para que de esa manera puedas vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. No hay otra cosa. Hermanos, muchos creyentes fracasan en hacer morir el control de su carne, fracasan en vivir en la libertad con la que Cristo les ha hecho libres, porque simplemente no someten sus vidas al Espíritu Santo, porque no someten sus vidas de manera dispuesta, consciente y activa a la autoridad de la palabra de Dios. Es muy simple, muy simple. Es más, incluso no se someten porque creen que esto es un juego. Es duro decir esto, pero muchos juegan a ser iglesia. Y esto no es un juego, no es un juego. Y porque muchos creen que esto es una actividad más como la que tienes en tu día a día, cotidianamente, en toda la semana, que igual que vas al trabajo, igual que vas a la playa, voy a la iglesia los domingos, igual puedes llegar a creer, bueno, pues esto tampoco es tan difícil. Vivir yendo a la iglesia y sometiéndome en hacer ciertas cosas, pues tampoco es tan complicado. Entonces no has entendido nada de lo que está sucediendo en tu interior. No entiendes que tu carne y el Espíritu Santo, que si eres salvo está en ti, son diametralmente opuestos entre sí.
y están luchando en tu interior. Muchos hermanos sucumben porque no tienen en cuenta esta lucha. Por eso Pablo a continuación expone el conflicto que todos tenemos para que no minusvaloremos nuestra dependencia activa en obediencia del Espíritu Santo. Y en el versículo 17 nos describe el conflicto. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podréis hacer lo que deseáis. En otras palabras, la lucha espiritual es una lucha sin cuartel. Y sin el Espíritu Santo no hay fuerza de voluntad humana que valga. Si en el versículo anterior Pablo usó el sustantivo deseo para referirse a ese deseo autoindulgente, ahora usa el verbo. Y lo usa para describir la acción, la motivación, tanto de la carne como la del espíritu. Y la motivación es siempre luchar el uno contra el otro. Y luchar de manera encarnizada, sin tregua. El deseo, la motivación de la carne es contra el espíritu y el implícito deseo, la motivación del espíritu es contra la carne. Siempre. Es como si dentro de ti hubiesen, no lo quiero usar porque es una alegoría y no me gusta alegorizar, pero para que lo entendamos, es como si dentro de ti hubieran dos yos. Seguro que alguno está pensando, el bichito aquí de un color y el bichito de otro color aquí, que están hablándote de cosas diferentes. Esto va mucho más allá de una simple broma como esa. Tu vida como creyente es una vida de lucha intensa. ¿A qué punto? Que dice Pablo, al punto de tal manera que no podemos hacer lo que deseamos. Este es el mismo problema que Pablo trata en Romanos 7. Porque lo que hago no lo entiendo, pero no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Yo no sé si tú puedes vivir así. Yo me volvería loco. Esa es la realidad de un creyente. Hermano, desde el día que el Señor te salvó, desde ese mismo día, estás librando de continuo una gran batalla en tu corazón. Una batalla, por cierto, que nunca antes habías tenido, pero que ahora el Espíritu Santo que habita en ti lucha contra tu humanidad que aún sigue caída en pecado. Lucha contra tus deseos pecaminosos que sabes perfectamente que no están ausentes en tu vida. Es más, esos deseos se vuelven más intensos, se revuelven como animales salvajes, porque antes ocupaba toda tu vida y no tenía por qué luchar contra nadie, pero ahora se encuentra enfrente al Espíritu Santo y se revuelve contra él. Ahora el Espíritu lucha contra tu carne y tu carne lucha contra el Espíritu. Y por esa razón, no haces lo que quiere, sino lo que aborreces, eso haces. Cuando no eras salvo, yo no sé si te ha pasado a ti, pero cuando no eras salvo, quizás vivías hasta cierto punto en cierta moralidad, quizás una moralidad recibida de tus padres, quizás una moralidad recibida en algún colegio. Esa moralidad te hacía lamentar cuando hacías algo que sabías que no estaba bien, pero casi automáticamente después volvías a hacerlo y volvías a lamentarte y era la pescadilla que se mordía la cola. Pero ahora cuando el Señor te salva, cuando haces algo que la palabra de Dios condena, cuando pecas, el Espíritu Santo te acusa. Te acusa para que te arrepientas. Pero tu carne dice, ¿por qué? ¿Por qué? Ahora empiezas a tener una lucha intensa. Tienes un conflicto espiritual como nunca antes. Por esa razón esta lucha solo se da en los creyentes. Porque solo en los creyentes mora el Espíritu Santo de Dios.
Si realmente has sido salvado por el Señor, haces tuyas las palabras de Pablo: quiero deleitarme en la ley moral de Dios, pero admito que mis miembros se rebelan contra esa ley. Romanos 7, 22 y 23. Como iglesia, siempre a los hermanos que se quieren bautizar les advertimos de dónde se están metiendo. Esto no es ahora el país de Alicia de las maravillas, en absoluto, en absoluto. Por esa razón, si por casualidad estás pensando, pues ¿sabes qué? Yo no tengo esa lucha. Yo la verdad es que lo llevo bien. Yo la verdad es que tampoco tengo tanta, bueno, pues ahí está de vez en cuando, pero mira, déjame decirte que si no tienes esa lucha intensa en tu corazón, no la tienes porque no tienes al Espíritu Santo en ti. Y si no tienes al Espíritu de Cristo en ti, no eres salvo. Miguel, no digas eso. No, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Romanos 8, 9. Si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Por eso aquellos que viven en el libertinaje no experimentan ese tipo de lucha debido a que siguen sus inclinaciones naturales. Pueden tener remordimiento, pero lo siguen repitiendo. O los legalistas tampoco tienen o experimentan esta lucha porque, confiando en sus obras religiosas, han acabado teniendo sus conciencias cauterizadas por esas obras. Pero tú, si realmente eres un hijo de Dios, mientras estés en la tierra, nunca olvides, sé muy consciente que cada día vas a experimentar ese conflicto agonizante en tu propio corazón. Sé muy consciente para que no dependas de tus fuerzas, porque son inútiles. Y para que seas conscientes de que debes someterte al control del Espíritu Santo, siendo obediente a la autoridad de la palabra de Dios, en todo tiempo y en todo instante. Sí, es verdad que ya tenemos la victoria, como lo testifica precisamente que el Espíritu Santo está en nosotros. Él es las arras de nuestra salvación. Pero nunca nos olvidemos que esta victoria frente a nuestra carne no será total en esta tierra. Esta victoria será para la venidera. Mientras tanto, mientras llega ese día, debes dejar activamente tu vida al control del Espíritu Santo, actuando en obediencia activa a la autoridad de la palabra de Dios. Sométete a la palabra de Dios, hermano. Si realmente quieres hacer morir los deseos de tu carne, sométete a la palabra de Dios. Si realmente quieres que el Espíritu Santo te santifique, sométete a la palabra de Dios. A veces, no lo iba a decir, lo tengo aquí en rojo. A veces se le da un rol al Espíritu Santo en las iglesias que asusta. Que si es el que va a obrar milagros en el día de milagros que tiene cada iglesia a la semana, es el que te va a hacer hablar en lenguas, es el que va a hacer que te caigas de espalda y empieces a hablar o a ladrar, yo qué sé qué más. Como diría un conocido común, tonteras. La obra del Espíritu Santo es presentarte ante Dios santo. ¿Y cómo? Siendo obediente a la palabra que Él ha revelado. Es muy simple. Muy simple. Si en tu vida no está habiendo amor por la palabra de Dios, si en tu vida no hay deseo de obedecerla, preocúpate. No, pero es que ayer hablé en lengua, lo que tú quieras. Preocúpate. Preocúpate. En Romanos 8, en los versículos del 12 al 13, Pablo dice lo siguiente: así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Debes hacer morir los deseos de tu carne, dependiendo del Espíritu Santo en obediencia activa a la palabra de Dios. Manolito decía: tú haz lo posible, que de lo imposible ya se ocupará Dios. Usando ese consejo aquí,
Tú sométete a lo que debes hacer, a lo que puedes hacer, que es obedecer la autoridad de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo hará lo que tú no puedes hacer, que es luchar contra tu carne aún caída en pecado. Eso es la santificación. Esa es la santificación. Solo en esta colaboración, donde tú te sometes al Espíritu Santo, es que podrás vivir en la santidad que Dios requiere para ti. Porque de esa manera estarás viviendo en total dependencia de Él. Si realmente hiciéramos caso, la vida sería del cristiano, aunque ya es dura y difícil, sería más llevadera. Por eso Pablo acaba diciendo cuál es el resultado de nuestra sumisión al Espíritu Santo. Y es lo que le dice a continuación: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. En otras palabras, si te sometes al Espíritu, vencerás los deseos de tu carne. Este versículo dice literalmente: pero si voluntariamente eres guiado por el Espíritu, entonces no estás bajo la ley. El estar bajo la ley significa estar bajo la esclavitud al pecado, significa estar derrotado por el pecado, significa estar bajo la impotencia espiritual frente al pecado. Porque recuerda lo que dice Pablo en Gálatas, que la ley no tiene otra función sino manifestar el pecado, no tiene función ni de salvar ni de santificar a nadie. Pero dice Pablo, si voluntariamente te dejas conducir, dirigir, influenciar por el Espíritu de Dios, entonces vas a lograr la victoria sobre todo eso. Es lo que está diciendo. Bueno, si es que quieres vencer al pecado que hay en ti. Que esa es otra. Lograrás la victoria si es que realmente quieres la victoria sobre tu pecado. Si es que realmente no quieres rendirte a tu carne. Como dije antes, este versículo dice literalmente, pero si voluntariamente eres guiado por el Espíritu. Por eso en la otra versión de la versión de la 60 o la Vida de las Américas, el sí que aparece es un sí condicional. Es un sí condicional. Hermanos, ¿vamos a pecar? Sí, efectivamente. Esporádicamente vamos a pecar. Primera de Juan 1:10. Y quien diga que no va a pecar, hace a Dios mentiroso. ¿Pero debemos seguir viviendo en pecado? Radicalmente no. No. Y si sucede, es porque queremos vivir en pecado. Es porque voluntariamente no queremos ser guiados por el Espíritu Santo. Es muy simple. ¿Vamos a pecar esporádicamente? Sí. ¿Voy a seguir viviendo continuamente en pecado? No. Y si lo haces, no culpes a nadie, ni a la sociedad, ni a tus padres, ni a tus hijos, ni a tu cónyuge. Es porque tú simplemente no quieres someterte voluntariamente al Espíritu Santo. Es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Si seguimos viviendo en pecado, es porque simplemente no querremos hacer frente a ese pecado. No querremos dejarlo. Y cuidado con eso, hermanos. Delante del Señor no hay excusas. Repito, seguro que pecaremos esporádicamente, pero tan seguro como eso es también seguro que no tenemos por qué ceder de continuo y voluntariamente a una vida de pecado. El Espíritu Santo que está en ti siempre te va a capacitar para que no te rindas cuando los deseos de tu carne aparezcan y para que obtengas la victoria sobre ellos cada vez que aparezcan. Es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Si voluntariamente eres guiado por el Espíritu, entonces no estás bajo la ley. No vas a acabar derrotado por el pecado. No vas a estar bajo la esclavitud del pecado. No vas a estar impotente espiritualmente frente al pecado, si realmente te sometes a él. Ese es el punto. Si te sometes al Espíritu Santo, si te sometes a la autoridad de la palabra de Dios, el Espíritu te va a capacitar para que obtengas la victoria sobre tu pecado cada vez que ellos te toquen a la puerta de tu corazón. Debes someterte al Espíritu Santo. La palabra aquí, guiar, que Pablo usa,
No se refiere a que tú vivas junto al Espíritu Santo de igual a igual de términos. A veces nos olvidamos que el Espíritu Santo es Dios. Imagínate, ¿no? Aquí no está hablando de que, bueno, sométete al Espíritu Santo según te apetezca, según lo que tú quieras. No, aquí está hablando, esa palabra guiar habla de sumisión al Espíritu Santo. Habla de que te sometes a Él, que voluntariamente dices, Señor, controla mi vida, controla mi ser, controla todo lo que yo soy, todos mis pensamientos, todos mis planes, toda mi vida. Lo cedo a ti, Señor. A mí, ayúdame a obedecer tu palabra. Como Dios que es, el Espíritu Santo no solamente te ha salvado, no solamente es las arras que te garantiza tu salvación futura, es tu guía soberano, soberano. Debes dejar guiarte de manera sumisa. Y esa sumisión y esa guía es lo que va a evidenciar tu relación con Dios como su Hijo. Pablo dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Cómo sé yo si soy hijo de Dios? Si me estoy dejando guiar, sometido al Espíritu Santo. Si cada día busco su voluntad en su palabra y vivo conforme a su palabra. Hermano, querer vivir ignorando o subestimando esta dependencia del Espíritu Santo es querer vivir al margen de la voluntad manifestada por Dios en su palabra. ¿Entiendes el punto? Yo debo vivir en santidad siendo obediente a la palabra de Dios, pues si no me someto al Espíritu Santo estoy siendo desobediente a la palabra de Dios y no me voy a santificar como es la voluntad de Dios para mi vida. Querer vivir al margen de esa voluntad manifestada por Dios en su palabra puede tener consecuencias desastrosas. Yo pensaba, a la luz de todo lo que estamos viendo en la carta a los Gálatas, ¿qué podría suceder en mi vida? No sé si puede suceder en la tuya. Si yo no me sometiera voluntariamente a la dependencia del Espíritu Santo, siendo obediente a la palabra de Dios, y a la luz, como digo, de la carta a los Gálatas, pensé, puedo acabar viviendo mi vida cristiana con un enfoque humanista, centrado en mí, centrado en mí, en lo que yo hago, en lo que dejo de hacer. Esto me puede llevar a sentirme atrapado en un ciclo vicioso de esfuerzo vano que intento alcanzar la santidad por mis propias fuerzas y me voy a desalentar porque es algo imposible de lograr. Y me esfuerzo, y me esfuerzo, y me esfuerzo, y me esfuerzo. Yo no sé si te pasa a ti, a mí me pasa. Ese día que te levantas, vas a orar y cualquier inconveniente que surge y pasa media hora y dices, no oré, ya se pasó la hora. Y parece que si no oraste en esa hora es que... Y no digo, Señor, bueno, ahora voy a orar a ti. Parece como que si no hago eso, Dios no me va a bendecir, Dios no está conmigo. Es decir, si no dependo del Espíritu Santo, puedo acabar en un enfoque humanista centrado en mí, en lo que yo hago o dejo de hacer. Además, si desestimo el papel del Espíritu Santo, desobedeciendo su palabra, voy a caer sí o sí, según el contexto de Gálatas, en el legalismo. Sí o sí, seguro. Hermanos, somos propensos a creer, y aunque afirmemos, no, eso no me pasa a mí, sí nos pasa, a creer que de alguna manera Dios me salvó porque me debía algo, o porque hice algo, o porque vi algo, o porque lloré algo. Que no. Someternos al Espíritu Santo, obedeciendo su palabra, nos mantiene en el lugar que nos corresponde, reconociendo que somos salvos por gracia y por medio de la sola fe en Cristo. Que no podemos hacer nada ni para salvarnos ni tampoco para santificarnos. Por eso la santificación no debe ser vista como una serie de reglas a seguir, sino como tu relación con Dios en amor mediante el poder del Espíritu.
Pretender vivir una vida de fe mediante requisitos religiosos externos, sin la guía interna del Espíritu Santo, es tremendamente agobiante. Esa vida siempre estará vacía, siempre estarás insatisfecho, siempre verás la botella medio vacía y no medio llena, siempre tendrás de qué quejarte delante de Dios y no decir gracias, Señor, porque no merezco nada de lo que me das. El verdadero crecimiento espiritual que trae una vida gozosa solamente viene cuando dependemos constantemente y sumisamente del Espíritu Santo. Es muy simple, porque Él es el que infunde en nosotros tanto el querer como el hacer para que vivas de acuerdo a la voluntad de Dios. Se lo decía a un hermano antes. Lo maravilloso del Señor es que Él quiere usarnos y nos va a dar el gozo para poder hacerlo y las fuerzas para poder hacerlo. A veces pensamos que servir al Señor va a requerir de nosotros un sacrificio que nos va a llevar a la tristeza o a la queja. Al contrario, servir al Señor de corazón, movido por el Espíritu Santo, trae gozo. Gozo. Pero solo si vives sumiso al Espíritu Santo. Si ignoras voluntariamente esta obra del Espíritu, no te extrañes cuando llegue a tu vida el desánimo, cuando llegue a tu vida la frustración, cuando alejas al Espíritu Santo o acallas su voz o lo entristeces. No pretendas que esta vida, que ya es dura de por sí, sea una vida de alegría y de plenitud, de gozo en el Señor, como Dios quiere que sea. Tu vida cristiana se convertirá en un esfuerzo extenuante y sin dirección. Tu vida espiritual será inestable, con falta de sentido, con falta de dirección, e incluso corriendo el riesgo, por esa insatisfacción de nuestra carne, de acabar siendo arrastrado por las falsas enseñanzas que lo único que buscan es satisfacer la carne. Así pasó con los Gálatas. Ellos se dejaron arrastrar por los judaizantes. Y esta vulnerabilidad que vemos en ellos es un recordatorio que nosotros tenemos de la necesidad imperiosa de permanecer en comunión bajo la dirección del Espíritu Santo, apegados a la autoridad de la palabra de Dios. Si quieres tener discernimiento en esta vida, si quieres tener dirección en esta vida, ten comunión con el Espíritu Santo y sé obediente a la palabra de Dios. En conclusión, el peligro de no tener al Espíritu Santo en cuenta en tu santificación es muy grave. La frustración, el legalismo, la falta de frutos espirituales, la inestabilidad, son algunas de las consecuencias que pueden venir por esa negligencia. Por tanto, es necesario que reconozcamos nuestra dependencia absoluta del Espíritu Santo, que nos sometamos a Él en todo tiempo. ¿Y cómo me someto yo al Espíritu Santo? ¿Cómo dejo que Él guíe mi vida? Sometiéndome a la autoridad de la palabra de Dios. Ese es el llamado a la santidad y al vivir libres, que es la voluntad de Dios para el creyente. Sometidos al Espíritu Santo, sometidos a la autoridad de la palabra de Dios. Señor y Padre, gracias por recordarnos, Señor, que no nos has dejado solos en este camino que tenemos por delante como hijos tuyos en esta vida, en este cuerpo que aún, Señor, se revuelve contra ti, Señor. Y nos has dado nada más y nada menos que a la tercera persona de la Trinidad, a Dios mismo, Dios el Espíritu Santo, para que Él more en nosotros, dándonos la seguridad de que nos has salvado y también para que dirija nuestras vidas, Señor. A veces somos tan necios que olvidamos que estamos en una batalla continua y que esa batalla se lleva a cabo en nuestros corazones, donde
Queremos hacer lo que ese corazón, lo que la carne le dicta a ese corazón y lo que tu Espíritu Santo a través de tu palabra nos manifiesta que debemos hacer. Y muchas veces en nuestra necedad caemos simplemente porque acallamos la voz del Espíritu, porque desobedecemos tu palabra. Y te pedimos perdón por ello, Señor. Y te rogamos que cada día acrecientes en nosotros amor por tu palabra y dependencia por tu Espíritu Santo. Que cada día vengamos ante tu trono de la gracia, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo un día más. Ayúdame a ser, Señor, más y más obediente a tu palabra. Que tu palabra no vuelva a ti vacía en el contexto de mi vida, sino que hoy, Señor, sigas santificándome más y más, porque tu palabra nos santifica. Señor, ayúdanos a perseverar hasta el fin. Confiamos, Señor, en que tú comenzaste en nosotros la buena obra, como dijo Pablo a los filipenses, y la completarás hasta el día de Jesucristo. Descansamos, Señor, que eso ya está hecho. Pero también, Señor, sabemos que hasta que llegue ese día, te necesitaremos cada día de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a confiar en tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a depender de la autoridad de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a hacer morir los deseos de esta carne que aún está caída en pecado. Y hacerlo, Señor, por amor a tu nombre, por amor a Cristo, quien se dio en la cruz para librarnos de la esclavitud al pecado en el que estábamos y para tu gloria eterna. En Cristo Jesús. Amén.